Julio Bárbaro con nosotros. Julio, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien. ¿Por dónde empezamos? Elige usted. ¿Hay problema de liderazgo en la Argentina? Sí, hay problema político. Sí, absoluto. ¿No se reconoce en Alberto Fernández un líder natural? No se reconoce en la dirigencia política actual, toda ella, una capacidad de sacarnos de la profunda crisis en la que estamos. Toda la dirigencia, ¿eh? No es un... Si acá el liderazgo de Macri y el de Cristina, el de Alberto, están todos involucrados en algo que son 10 años, 15 años. Digamos, la Argentina tiene 45 años de decadencia, 45 años. Son muchos. Decadencia quiere decir, yo fui diputado en un país del 5% de pobreza y habito en uno del 50% de pobreza, Facundo. Es mucha la distancia. Es un país que se hunde. Ahora, respecto a lo que dijo Eduardo Duhalde. Yo estuve con él... ¿Por qué se ríe? Porque tuvimos Campolongo y yo, Carlito Campolongo y yo, el sábado a la tarde tomando un té con Duhalde. Y nos planteó todo este desarrollo en el cual yo no coincido... O sea, ya el sábado a la tarde Duhalde, en forma privada, sin una cámara de por medio, tomando un té. les habló de un escenario... con la posibilidad de un golpe militar de por medio. Claro, con diferente... Nos dijo básicamente que él veía un avance de los militares, entonces dijo Brasil, le digo, Eduardo, Brasil siempre tuvo un protagonismo de su Fuerza Armada, porque Brasil tiene una voluntad de nación muy organizada. O sea, esto no es nuevo, lo de Brasil y la Fuerza Armada, fue siempre así. Y lo de Chile, me dice, lo de Chile, pero si Pinochet, si no se moría, seguía. Digamos, son países que están estructurados como unidad. No tienen el desatino nuestro de que ves un uniformado y te enojas porque los derechos humanos, la guerrilla, esta mezcolanza que tenemos en la cabeza nosotros que no sirve para nada. Son naciones organizadas. Entonces, no hay un avance de la Fuerza Armada. Facundo, las Fuerzas Armadas daban golpe cuando Estados Unidos y Rusia confrontaban. Entonces Estados Unidos están confrontando ahora. Utilizaba. ¿Pero está confrontando Estados Unidos y Rusia? No, con lo cual no hay más golpe en el Estados Unidos y continente. China sí. Sí, pero eso es otra cosa. No es para golpe. Digamos, no va a haber golpes porque ni siquiera hay una estructura de la Fuerza Armada que lo sostenga. Y en eso con Duhalde no tengo nada, no coincido en nada. ¿Le parecieron peligrosas las declaraciones? Las declaraciones me parecieron desatinadas y no para darle importancia, porque... Pues las dijo en televisión, en un programa. Pero es como que vos me acuses a mí de melenudo, es tan absurda la acusación que no vale nada. Entonces, digo, acusar en la Argentina a un golpe de Estado, cuando si hay algo que está fuera de juego de discusión, son las fuerzas... La crisis es otra cosa. Nosotros somos un país que tenemos el récord de cuarentena, no habiendo... Digo, es toda una mezcolanza que es todo decadencia. La Argentina es un país que tiene un ejército que lucha contra el sentido común, digamos, de un lado y del otro. A mí me pareció que Duhalde se ofrecía como comandante en jefe para luchar contra el sentido común. Porque vos ves tipo de un lado y del otro, antiperonista, properonista, que están locos, que no se dan cuenta que lo que formulan nos lleva a una guerra de la cual no hay salida. Ahora, zanjado el tema del golpe. Sí. Yo ya veo qué postura tiene, ya veo que usted lo minimiza. Digo, yo creo que también fueron declaraciones desatinadas, apresuradas, si uno se pone un poco más fino, hasta peligrosas. La Argentina va hacia una crisis, está atravesando una crisis que puede tener conflictividad social, que puede tener escenario de calle. Pero Duhalde se planteaba a sí mismo como un convocante a la unificación, al diálogo. Cuando pone golpe, destruye lo que quiso construir. Entonces se pone en contra a todo, no es que los va a convocar a unir. Con esa frase logra protagonismo, pero no donde quería ir. Entonces Duhalde desaparece. Lo que la Argentina no tiene es gente que esté apostando a la cordura, Facundo. Cuando uno lee izquierdas y derechas, qué sé yo anoche lo estaba viendo a Carlos Pañi, que lo veo siempre. En un momento aparece Fernando Iglesias. Nos engañó un poco viendo la PACNI. Nos engañó un rato viendo la PACNI, pero no importa. Bueno, se lo dejo pasar. Veo los lunes. Se lo dejó pasar. Y lo veo que trae Fernando Iglesias, cambio. Digo, hay
personajes de un lado y del otro que habría que ponerlos en un ring. Digamos, usted lo junta a los dos en un ring, sacamos entrada y miramos. Pero la destrucción Pero que esos formó... personajes de un lado y los Fernando Iglesias de la vida, de un lado, y los reaccionarios... Después lo Moró del otro. Digo, no son... Pero no lo compara a Moró con Fernando Iglesias. ¿Por qué no? No, digo, le ¿de pregunto qué? si usted lo compara. Sí, digo, los que gritan de un Digo, lado... los extremos, los que gritan de un que lado... ven, que creen que la vida... Digo, ¿no están representando alguna de las partes de esas coaliciones? Sí, pero el que cree que esto es una guerra y que hay que destruir al enemigo, cuando Alberto larga el tema de la justicia, despliega una trinchera de la cual no tiene salida, porque esto es una derrota. Facundo, venimos de una misiadura, de un dolor. Yo vivo en la avenida Santa Fe. Es una ciudad bombardeada, los negocios cerrados, caídos. Frente a ese dolor de la sociedad, la justicia es un problema de la dirigencia política, no de la sociedad. Y yo siempre digo una frase bastante dura. El enriquecimiento de la dirigencia argentina es la contracara del empobrecimiento de la sociedad argentina. O sea, ser un dirigente te ha permitido vivir en lugares, Puerto Madero, country, todo para arriba. Y ser laburnante fue para abajo. Y la Argentina terminó siendo una sociedad donde vos te encontrás que el esfuerzo y el talento han sido derrotados por la viveza, Facundo. Y entonces te dicen, no sabés la guita que hizo ese. Ese es un ministro, es un intendente, es un gobernador, es un ese que transita cercano al poder. Y eso es destructivo. ¿Cómo se recompone? ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo volvés a levantar un país que tiene, primero, una grieta política tremenda, insoportable? Sin idea, ¿eh? Un agujero sin idea, porque no hay que... No, pero hay una grieta, perdón, Julia, acá hay una grieta que no solamente es avalada por la clase política, sino de la cual muchos hacen negocio con la grieta, muchos se ubican, se posicionan, se constituyen de un lado y del otro, porque posiblemente en el medio... El payaso Durán Barba lo convenció a Macri que odiando a Cristina ganaba. Perdió Macri, salió y dijo otra cosa, y da clase de derrota el viejo, ¿o no? Da curso de derrota. Es maravilloso. Durán Barba da curso con de la derrota. cantidad de chanta que tenemos nosotros, tenemos que traer uno de Ecuador. Es como exportar naranjas al Paraguay. Es irracional. Está bien, pero vuelvo. Entonces, digo, vuelvo. En el medio, porque ayer aparece un Dualde que dice algo tan desatinado en el intento de decir que la Argentina tiene que inevitablemente unirse. La frase y el concepto son valiosos. Él se desautorizó a sí mismo. Ahora, la Argentina tiene una crisis que es brutal, un gobierno que no encuentra su propio rumbo, un Alberto Fernández que yo a veces lo quiero apoyar y digo no me deja, porque no deja que lo apoyen, porque cuando ayer revive a Macri, yo digo es devolución de gentileza. Cuando ayer revive a Macri. Claro, cuando revive a Macri, digo es devolución... Lo revive al contar que efectivamente Macri le había dicho previo a la pandemia... Si se lo había dicho a solas no lo tenía que contar, y si no se lo había dicho era peor. O sea, esas cosas son de silencio. Y entonces lo revive... Pero digo, espera, me quiero quedar con ese concepto, Julio. ¿Por qué lo revive? yo creo que es una devolución de gentileza. Como Macri se pasó reviviendo a Cristina hasta que la hizo volver, digamos, estos deben pensar que hacen al revés. ¿Pero es un error político o fue a propósito? Es un error brutal. Porque va O sea, Macri le ya da entidad a un Macri que está en Suiza. que se desprestigia solo, no hay que ayudarlo. Si ya solo no pega una al arco, déjalo y olvidalo. A veces el silencio es salud. Pero se están eligiendo como enemigos. Ah, no, entonces, mire, la estatura de mi enemigo mide mi propia estatura. Yo tengo la de mi enemigo. Pero por eso se están Si yo eligiendo... elijo se un están eligiendo enano como o un porque caído, estoy... Esto ya lo vimos con Macri y Cristina. Con y Durán Macri. Barba vendiendo, digamos, le Bueno, del pagaban otro en lado dólares. también. ¿Eh? Del otro lado también. Del otro lado planteaban- también. Cuando apareció la primera manifestación en la calle contra Cristina, que era gobierno, el jefe de gabinete, que era Val Medina, dijo, estaban bien vestidos. Estaba construyendo una derrota con la estupidez de la frase.
Ahora, si frente a esa cantidad de gente que sale, sea más, menos regular, es una manifestación de una queja de la sociedad, de una incomprensión y de un dolor. Frente a eso, plantear la justicia es ir a una derrota. Ya hubo una derrota con Vicentín. Ahora parece que están buscando otra. Gobiernen, muchachos. Ayuden a la gente, a las empresas a salir, a la gente a trabajar. Facundo, los coches caminan. El que no puede transitar es el que tiene que tomar el tren y el colectivo. No, está claro. Que es el que no tiene ningún aislamiento porque donde él vive no tiene ni tarjeta ni departamento. Entonces estamos dejando caer al changuista, al esforzado, al laburante, en la desesperación. No tenemos la capacidad de entregarle a la gente una responsabilidad social. ¿Qué otros países lo han hecho, Facundo? Tenemos el récord mundial de cuarentena. Sabemos lo que destruimos económicamente. Al día de hoy está dudoso lo que salvamos. Empezaba este debate de esta manera, con Dualde ayer en Animales, con Luis Novarecio, diciendo esto, escúchenlo. ¿No sabes lo ridículo que suena que piense que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. Pero usted está haciendo una metáfora de que no va a haber elecciones. Una convicción. ¿Pero cómo no va a haber elecciones? Doctor, se cae el sistema. No se puede caer. ¿Vos te crees que no se puede caer? ¿Cuántas veces se cayó? 14 veces te dicen. ¿Pero usted ve riesgo de que se interrumpa el sistema? Pero por supuesto. ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No hay elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. 14 en ¿Pero 53. usted dice que Alberto Fernández va a tener un golpe? Pero por supuesto. ¿Que Alberto Fernández va a tener un golpe? No, ¿dónde va a ser? Pero, ¿cómo se, digamos, no hay clase militar que lo haga? No hay. ¿Alberto Fernández va a sufrir un golpe? Yo no digo, no es Alberto Fernández, no personalice. Bueno, pero es el presidente. Argentina corre ese riesgo porque la verdad que esto es un desastre tan grande que no puede llegar a pasar nada bueno. La gente se va a rebelar con esto. Por eso le decía, usted lo que tiene es un cansancio, un descreimiento. Se va a generar un clima. ¿Con que se vayan todos? Pero por supuesto, es peor, porque esta es la peor, por lo menos la más compleja de las presidencias que tuvimos, por lo menos que... Bueno, hasta ahí. Y está Estela de Carlotto escuchándonos. Queríamos tener su mirada, su reflexión. Estela, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Bueno. No, al contrario, un placer. Y queremos escucharla. ¿Qué le generó, ni bien escuchó a un Dualde planteando un escenario peligroso, desatinado, apresurado? Bueno, yo me desperté esta mañana para, como hago todos los días, mirar un poquito las noticias antes de emprender las tareas habituales de esta cuarentena que tenemos que cumplir a ultranza. Y me entero de los dichos de este señor que realmente me exacerbaron y me pusieron muy mal porque digo, ¿qué es lo que está diciendo? A partir de ahí empecé a tener contacto con los medios de comunicación y pude explayarme con el contenido total de sus dichos y el repudio, por supuesto, a esta, digamos, invitación a la violencia. La verdad que no hay que tener pena, sino indignación, porque promover una situación de inseguridad, de apoyar a aquellos que desearían que este gobierno no siguiera funcionando porque está haciendo demasiadas cosas buenas y que no le conviene a los malos, a los que dejaron un país arrasado y que por supuesto está solucionando temas como deuda externa, la atención a todos los damnificados por la miseria de la falta de trabajo, en fin, todo esto. Y todos los días hay unas novedades para esta gente más necesitada, aparte de tantas cosas que me costaría mucho enumerar. La indignación fue que se plantee semejante situación para imponer el miedo, además de la pandemia, de un golpe de Estado. Claro. Ahora, Estela, usted sabe que en un momento determinado el expresidente Dualde hace referencia a un escenario militarista en la región. ¿Usted cree que hay un escenario donde los militares pueden volver a cobrar protagonismo en la región? No, de ninguna manera, no. Y además se ha demostrado hoy con la expresión de ellos mismos, desestimando los dichos de este hombre,
que no sé si le falló su inteligencia en ese momento, y yo lo que pedí cuando hablaba con los periodistas de que tenga que rendir cuentas de sus dichos de forma inmediata, cosa que pasó después y que tuve la oportunidad de escuchar y que no entendí nada de lo que dijo. Era una contradicción pura, una cosa tras otra, una falta de explicación y de coherencia que realmente preocupaba, pero además, siendo un hombre que fue presidente del país y que además fue gobernador, un hombre de experiencia política, poner en el aire esta situación de su propia idea, cuando en realidad si hubiera tenido información de que pueda haber alguna intervención o intención de intervenir la democracia, tendría que haberlo manifestado ante las autoridades, haberlo dicho, y no haber hecho esta conmoción social que ha sido la repetición de sus dichos, de los cuales no se arrepiente, de los cuales los vuelve a repetir, se soslaya con eso. Y yo creo que, bueno, a mí me salió, por supuesto, la lucha que nosotros tenemos ya hace 43 años, que jamás se nos ocurrió desmoralizar a la gente, nunca hemos hecho actos de violencia, nunca hemos invitado a hacer nada, ni siquiera con aquellos que sabíamos que eran los asesinos de nuestros hijos. Ahora, Estela, ¿usted cree que hay un sector de la sociedad que se siente persuadido por lo que dijo Duhalde? Bueno, no sé si sucederá tanto así, pero sí las cosas que se dicen, sobre todo en la televisión, que es un medio masivo de comunicación, en alguien queda esto, o el miedo a que pase, o el decir, bueno, no sé, esto es una alteración, querer alterar el transcurso de una democracia que es la más larga de nuestra historia, comparando situaciones que no existen con otras que sí existieron en momentos en que, bueno, es cierto, del año 30 tenemos dictaduras claro, sucesivas. Yo nací en ese año, así que me lo tengo bien tenido en mi conciencia, no porque lo recuerde, por supuesto, pero después de la dictadura del 76, el nunca más, como dije, es el nunca más, y la sociedad está convencida de esto, y por algo este gobierno que ganó las elecciones gobierna con todas las garantías de que tiene que cumplir su mandato y luego votar como corresponde a un nuevo gobierno o al que se le ocurra al argentino. O sea que esta manifestación de este hombre es muy grave, casi delictiva, y yo creo que hay que llamar la atención sobre algo que, como yo digo, después que se dice no se puede borrar. Seguro. Estela, le agradecemos muchísimo estos minutitos, queríamos tener su palabra, su mirada, nos parece valiosa, nos parece importante, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, adiós. Bueno, adiós. Evidentemente, Julio, hay que hacer una autocrítica. ¿Duhalde deberá hacer una autocrítica? ¿Lo cree capaz de hacer una autocrítica? No sé. Lo cierto, con lo que dice Estela, es que hoy a mí me llamaron un montón de amigos, conocidos, de gente que me decía, che, ¿es cierto eso? O sea, lo que logró Duhalde... O sea, generó cierta preocupación. Claro, es agregarle una cuota de angustia a lo que nos sobra, que es decir, ¿qué no logró el gobierno actual? Devolverle a la sociedad la esperanza. Y esa esperanza no se puede llegar a ella si no es en una unión de los argentinos. Es decir, que sea una democracia de gobierno de la mayoría con mucho respeto a las minorías. Y esto no se está dando. Empezar con la justicia es irracional, es absurdo y es doloroso. ¿Cómo se encara un año electoral de esta manera? No, es una derrota. ¿Una derrota de quién? Del gobierno. Por este camino va la derrota. ¿Usted vaticina que el gobierno pierde las elecciones de medio término? Sí. Porque además puede perder solo. El hecho que del otro lado no haya nadie no alcanza como dato. Porque si un gobierno saca el 32, el 33%, perdió, aunque esté solo en el ring. Entonces, la política argentina necesita un gran acuerdo, un encuentro y una estatura que hoy ni el gobierno ni la oposición muestran. El dialoguismo es muy chico, el sentido común es muy chico. Por eso decía, yo
veo a gente de un lado y del otro que vos cambiás de canal y hay un canal que te dice que tiene que ir presa Cristina y el otro te dice que tiene que ir preso Macri. ¿Cómo haces un país así? Cuando hay dos jefaturas minoritarias, pero jefatura, y los de un lado quieren meter a preso al otro, que por ahí lo merece. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del odio que sembraste, de esa trinchera de la cual sos impotente de salir. Duhalde plantea unificar y se manda ese zafarrancho del golpe y ya su lugar lo perdió. Claro. Ahora vuelvo sobre el tema de los liderazgos. Estamos en vivo en la ex ESMA con Marcelo Padovani a propósito del caso Astudillo Castro. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Facundo, ¿cómo te va? Buenas noches. Lo primero que tenemos que decirle a la audiencia de 24 hasta ahora es que se hoy la autopsia al cadáver a Bahía Blanca. Duró 6 horas, 10 de la mañana a 16:10, 16:15. El detalle que ha trascendido muy poco. A la tarde. Es que se determinó que es el cadáver de un hombre joven, de aproximadamente 20 años. Este es el dato trascendente que se ha conocido a partir de la finalización presente, no en el lugar propiamente dicho donde se en el quirófano, sino a un costado de la mamá. Cristina estuvo toda la tarde, estuvieron sus abogados también. Facundo, te cuento. Es que Aparicio, uno de los letrados de la familia. Bueno, ahí tenemos muchas dificultades, Marcelo, con el audio. Se corta permanentemente, una lástima porque queríamos Se corta el audio. sí, registrar algún dato. Me quedo con esa idea. Me quedo con esa idea, Marce. Sí, a ver si ahí completá. Con la idea de que es un cuerpo que se supone de un joven de aproximadamente unos 20 años. Un joven de aproximadamente 20 años y varón. Joven de 20 años, varón. Y te decía lo que dijo uno de los letrados, el doctor Aparicio. Que dijo el doctor que no solo la policía bonaerense está implicada, sino que habría más fuerzas de seguridad implicadas en este caso y que en los próximos días nos vamos a ir enterando. Te cierro con esto, Facundo. Sí. El 5 de septiembre, el sábado 5 de septiembre se va a conocer el ADN, es decir, vamos a saber si el cuerpo que está aquí en la ex Escuela de Mecánica de la Armada es el de Facundo Astudillo Castro. Bien. Marce, gracias, gracias. Volvemos en cualquier momento. Está el doctor Eduardo Trevisono. Doctor Trevisono, ¿cómo le va? Buenas noches, Facundo. Buenas noches, gusto, gracias. como siempre. Preocupado por la cantidad de casos, preocupado porque es otro día récord, preocupado porque esta meseta prolongada no baja. ¿Qué hay para adelante? Bueno, yo creo que estamos en plena maduración de la pandemia. Evidentemente, la cuarentena que lleva 158 días hizo cambiar un poco el curso de la curva y, lógicamente, se fue estirando porque al principio, con una cuarentena estricta donde todo el mundo la cumplió, había que haber hecho testeos para frenar, digamos, la propagación del virus. Esto queda claro que si bien la cuarentena es una herramienta muy importante, pero no es la única herramienta. Y además, salvo que quedáramos todos paralizados con una varita mágica, en donde no nos podríamos alimentar, no habría esenciales, nada, no corta la propagación del virus. Es decir, si ya tenés 15 provincias de la Argentina con transmisión comunitaria. 15 provincias con transmisión comunitaria. Por eso cada día vemos la cantidad de casos que se registran. Digo, basta con ver efectivamente lo que pasa en Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, Tucumán. Lo que pasa es que ahora la pandemia se ha nacionalizado. Es decir, justamente, y esto no se ha visto solo acá, esto lo hemos visto en Estados Unidos, en Brasil, en países grandes, donde es imposible encapsular al virus. Y yo recomiendo que en las provincias que tienen ya un 20% de casos y donde está comenzando y donde puede haber un estrés importante y colapso sanitario, pues no tienen, digamos, el sistema de salud, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que rápidamente se robustezcan el plan detectar. Es decir, tenés que, lo dijimos de un primer momento, ¿te acordás? Testear y testear y testear. Había que testear, detectar, aislar, bloquear. Esa es la única forma de contener la propagación. ¿Y esto no se hizo así? No, porque acá hubo, mirá,
si uno mira todos los casos, digamos, ¿cómo entró el COVID acá? Entró por Ezeiza. Y no era 1 o 2. En ese momento ni tomábamos la temperatura. En febrero, marzo, habrán entrado más de 200.000 argentinos enfermos. En ese momento tampoco conocíamos que había tantos pacientes que eran inaparentes, es decir, que pueden cursar la enfermedad asintomáticos, pero esa gente rápidamente, bueno, cortamos las clases, me parece bien, se tomó una cuarentena el 19 de marzo, el 3 de marzo tuvimos el primer caso. En ese momento que hicimos eso, que la idea era la cuarentena, ¿para qué? Para aplanar la curva, porque realmente, digamos, el sistema de salud argentino era tan frágil, años de desinversión, que se ganó tiempo para justamente llevar de 8.500 camas a 11.500. Pero junto con eso, tendríamos que haber formado los equipos de salud comunitaria, más allá de las camas de Tecnópolis. Pero espera, Gerardo, vos me estás diciendo, y lo sumo a Julio en esto también, que acá estuvimos 150 días, se dijo mucho políticamente, Julio, que en estos 150 días se lograba o se intentaba ganar tiempo para robustecer el sistema sanitario, ganar tiempo para sumar mayor cantidad de camas. Ayer el doctor Camburián dijo acá en el estudio de 4 días, sumar camas no es sumar no es sumar el funcionamiento de una cama de terapia intensiva que necesita... Si no tenés el equipo... Claro, que necesita un equipo. Entonces, ahí políticamente, digo, no hay margen de que esto no haya sucedido de esta manera. La situación es que nosotros batimos el récord mundial de cuarentena sin que eso se sabiendo que fue mucho lo que se destruyó en eso, económicamente y socialmente y psicológicamente, y lo que está en discusión es que otros países que no lo hicieron están muy cercanos a nosotros, con lo cual se sabe lo destruido y no se sabe lo logrado. Pero Julio, tenemos el caso de Uruguay. Es decir, ellos aplicaron una cuarentena inteligente donde el presidente de Uruguay le habló al pueblo uruguayo. Está bien que hay cosas que no se pueden comparar porque son 3,5 millones de personas en un territorio casi como Córdoba. No hay una megalópolis como la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Pero realmente ellos cumplieron y siempre tuvieron mayor cantidad de testeos que nosotros. Nosotros estamos... ¿Pero hay alguna explicación técnica por la cual se testea poco? A ver, en algún momento... Uno podría pensar rápidamente, se testea poco porque hay pocos recursos. Pero vuelvo sobre lo que planteo más en términos políticos, porque me parece que tenerlos a los dos es una oportunidad de analizar la cuestión sanitaria y el accionar de la gestión política. Digo, 150 días, se dijo que ese tiempo en el que la sociedad puso todo, todos pusimos el esfuerzo que había que poner, se tomaba ese tiempo para que efectivamente se pueda robustecer el sistema sanitario. Facundo, la salud no pasa solo por el problema infectológico. La salud tiene que tener una visión integral. Y no era la dicotomía... Economía o salud. Claro, versus economía. Era salud y economía. Y además, las cuarentenas, la revista Lancet o Science, te dicen todos los efectos que estamos viendo. Gente con depresión, con abuso de alcoholismo, de droga, problemas de estrés postraumático, fobia, los chicos con regresiones importantes. No, la verdad, digamos, llega un momento que la gente cumplió muy bien al principio. Después se transformó en una cuarentena imperfecta porque hay gente que también tenía que salir a trabajar porque se muere de hambre. Entonces, si vos no medís, como yo soy sanitarista, yo tengo que tener una mirada holística del problema. Evaluar, porque si no puedo aplicar, el remedio puede ser peor que la enfermedad y vamos a ver cuando esto termine. En realidad, hasta ahora, digamos, hemos logrado que en proporción tenemos menos cantidad de muertes por millón de habitantes que otros países. Que no es poco. Pero en casos, por ejemplo, estamos, digamos, si vos dividís 350.000 casos, 300 casi 60.000 casos, por 44 millones, estamos teniendo 8.000 y pico, estamos 12. Y en la cantidad de testeos somos el número 63 en el mundo. Solo superamos a Bolivia. Julio. Sí,
Primero, el grotesco que inventamos siempre nosotros de que si estabas a favor de la cuarentena eras oficialista y si estabas en contra opositor. Y la grieta alrededor del COVID, ¿no? Uno podría ir a leer a Gramsci, a Marx, a ver si el cuarentenismo era una variante de la revolución socialista. Es una estupidez realmente grave. Este es un tema que a mí... Y el segundo es cuando viene la primera semana a Novarecio, que él me preguntó de la cuarentena, le dije, es una bala de plata. No puede ser eterna y cuando se dispara hay que tener muy bien calculado el momento. Porque si usted manda la cuarentena antes de tiempo, le puede pasar como ahora que cuando la necesita ya la sociedad no está en condiciones de soportarla. Sí, pero Julio, a ver, se hizo al principio porque era una necesidad. Porque si nos agarraba en ese momento, como estaba el sistema de salud, nadie hablaba de salud pública. No estaba en la agenda política la salud pública. Digamos la verdad. Años y años de desinversión. Sí. El problema de la provincia de Buenos Aires no lo descubrimos ahora. Hace años que el sistema de salud colapsa todo sin COVID, colapsaba todos los inviernos. Entonces, se hizo, digamos, para aplanar la curva, se escondieron los casos. Metafóricamente estoy diciendo, entiendo. ¿no es cierto? Entonces, hubo una sincronía. Porque si vos en ese momento atacabas con las dos herramientas, como los países más exitosos que lograron contener esto, que es bastante complicado, hicieron cuarentenas no más allá de 6 u 8 semanas y aplicaron test, detectaron, aislaron y bloquearon, que es lo que hay que seguir haciendo. Hacemos 21.000 por millón. Estados Unidos, bueno, tiene 76 millones de test, pero no es el ejemplo para poner. Sí, no lo puedes medirte, Chile. Claro, pero Chile mismo tiene mayor cantidad, igualmente Chile tiene más mortalidad que nosotros. Pero el tema es que nosotros, en realidad, tendríamos que estar por lo menos duplicando la cantidad de test diarios. Es decir, pero no testear por testear. Testear porque si vos no bloqueás la infección, esto tiene 3 momentos. Ahora, ¿no hay un criterio ahora, Edgardo, nuevo de que si vos tenés los síntomas y tenés un análisis clínico que te da que aparentemente cumplís con 2 síntomas, directamente no te testean? Sí, a ver, el caso... Digo, te tenés que aislar sí, directamente. El caso sospechoso, digamos, varió, se amplió. También se hace para ahorrar test, digamos la verdad. Para ahorrar test. Porque no debe haber la cantidad de test suficiente, porque lo ideal, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires no adhiere a esa política. ¿Qué es hoy un caso sospechoso? Digo, para el que nos está mirando, que se le pueda presentar alguna duda. Un caso sospechoso es aquel que tiene los síntomas clásicos como tos, seca, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pierda el olfato. De golpe en un 50% de los casos. Puede cursar hasta con diarrea, vómitos. Es decir, es muy, muy florido. No es que es exactamente una cosa. Esto es lo que vemos más frecuentemente. Ahora, sí, se supone que a los 10 días podés ser asintomático o sintomático, pero, digamos, vas a generar anticuerpos. Y eso lo vas a saber después, si no te hiciste el PCR, con un test de anticuerpos. Claro, ahora me detengo ahí, porque se está hablando en las últimas horas, lo habrá escuchado usted, Julio, también, que hay mucha gente que dice que hay casos de gente que se contagia y al mes y medio se vuelve a contagiar. Ahora, Facundo, el tema central, cuando se larga Alberto como gobierno y se estructura ese triángulo que aparece él, Corredor Larreta y Kicillof, el apoyo de la sociedad es 80%. O sea, la idea... Ahí capitaliza políticamente el gobierno. Claro, y ahí vos decís, la pandemia le ofrece la posibilidad de ser un estadista. Ahora, Cristina había puesto a Alberto porque ella no podía ganar. O sea, con Alberto amplía. Cuando Alberto se cristiniza, esto se va achicando, se va agostando. Y entonces tenés desde la salida de los presos hasta lo último. Reforma. Claro, la reforma. Pero ahí me parece un concepto interesante. Alberto se cristinizó. Se cristinizó, fue achicando el espacio, con lo cual la esperanza que uno tenía de que Cristina se amplíe, que esté por encima del conflicto, eso se cae, se desarma. Entonces te encontrás con que el kirchnerismo puro y duro se restablece. Entonces
Sale una multitud a la calle, más, menos, qué sé yo, y los tipos, ¿qué dicen? Que se van a contagiar. Le contestan, digamos, se vuelve a la confrontación, a la trinchera. Desde ahí, el kirchnerismo va a la derrota y la Argentina, si no sale de Macri y de Cristina y encuentra una solución superadora, se sigue hundiendo en la miseria. Porque llevamos en esta grieta 45 años para abajo, del 5% al 50%. Si no hay unidad nacional, no hay salida de la crisis. Voy de la política a la salud. Doctor Trevisan, a ver, vuelvo con esta idea. ¿Hay chances de que una persona que se contagió a los 15, 20 días, un mes y medio, 2 meses, se vuelva a contagiar y no haya logrado los anticuerpos para determinada cepa? Es decir, dicho de otra manera, ¿muta el COVID? Mira, mutaciones hay, digamos, es un virus que muta y se está viendo algunos casos aislados, como uno de Hong Kong, uno que se está estudiando de una médica. Pero son casos aislados solamente. Todavía, viste cómo empieza esto, estamos aprendiendo. Hasta ahora parecería ser que aquellos que cursaron asintomáticos a lo mejor tienen menos título de anticuerpo y podrían llegar a reinfectarse. ¿Está bien? Pero a mí me parece que, volviendo al tema central de antes, es decir, de qué es lo que tenemos que hacer, porque, primero, uno hay que explicarle a la gente y empatizar con la gente, con la sociedad. No se le tiene que generar terror. El pánico paraliza y generaliza y genera un montón de patologías que no las estamos contabilizando, más allá de las asociadas al COVID, por ejemplo, infartos de miocardio que no se atendieron, que la gente no va al médico. ¿Sabés cuánto mueren en la Argentina por enfermedades cardiovasculares? 100.000 personas por año. Este año seguramente van a ser más. Por tumores, 60.000. Por neumonía no COVID, 32.000. Entonces, cuando yo digo que hay que tener este equilibrio, este delgado equilibrio, pero debemos convivir con el virus, no podemos seguir encerrados con la cuarentena hasta que salga la vacuna. ¿Cómo se convive con el virus? Con esto termino. Hay que mantener lo que aprendimos, distanciamiento social, el barbijo, el lavado de manos y los protocolos. Pero tenemos que ir abriéndonos porque si no va a ser peor. La pobreza, el hambre, un montón de cosas que van a generar situaciones mucho más complicadas que la pandemia. Julio, usted dijo recién Alberto se cristinizó. ¿Hay manera de descristinizarse o ya no? Siempre hay manera. Además, tiempo sobra. No digo la demencia que hay un golpe porque no lo hay. Hay una sociedad necesitada y con un buen pedazo al borde de la desesperación. Dedicarse más a los que están en crisis que a los problemas del poder político. Salir del tema de la justicia, digamos, eso no puede ser tocado ahora. La justicia tiene que ser el resultado de un país pacificado, no el inicio de un nuevo conflicto. Y lo que dice el doctor es clave, que entregarle a la sociedad responsabilidad, no solo autoritarismo, que te para en la ruta, te mira, deme el permiso, toda una cantidad de cosas en la cual vos creés que esa irresponsabilidad que te implican o que te imponen, no es cierta. Entonces tendré que vivir con la computadora, pido un día, 24 horas. Todo esto es un andamiaje que da miedo, y el miedo es muy negativo en una sociedad angustiada por las necesidades. Es agregar ya faltaba Duhalde que completó con el golpe, ya con eso estamos todos, tiren los fideos, ya está completo. Pero la sociedad necesita cordura, y lo que te digo, Facundo, para mí clave, es no hay conciencia en la dirigencia y cada uno incentiva su propia demencia. Ahora, pensaba que si esta pandemia y esta cuarentena y este momento tan particular que estamos todos viviendo, digo, porque estamos todos viviendo este momento, ya no hay, digo, adentro de este estudio no debe haber nadie que no conozca a algún amigo, algún familiar, algún compañero de laburo, o que está internado, o que está infectado, o que la pasó mal, o que terminó mal. Entonces, si eso, que es un factor, un denominador común, si se quiere, que hoy estamos viviendo, que es trágico, que es inevitablemente una tragedia, si eso no nos une.
Pero además lo que dice el doctor es clave. No es el miedo lo que nos tiene porque que los primeros es días la capacidad de saber que tenemos que convivir con el virus. Pero Julio, pero, porque los a primeros ver, días sí se unió la gente. Facundo, Sí hubo consignas que unía a la gente. Sí había en los balcones gente que aplaudía. Digo, esto no pasó hace 3 años. Pasó hace un par de semanas atrás, meses atrás. De repente esos aplausos mutaron en cacerolazos y de repente volvió la grieta y de repente volvió la intolerancia y de repente volvieron las 2 Argentinas. Y volvió la gente a salir masivamente a la calle. Vos te pones a caminar un domingo y es multitud. pero lo que acontece es, digamos, que tenemos que seguirnos cuidando. El virus está circulando, pero sabemos, y sobre todo, hacer ¿qué es la cuarentena inteligente? Las personas mayores de mayor riesgo y aquellas personas que tienen comorbilidades, patologías, hay que cuidarlas mucho más. Pero los demás tenemos que mantener el distanciamiento. Pero ojo, hemos penado con un DNU las reuniones sociales y los ejemplos se tienen que dar de arriba. Porque si no, ¿qué clase de la gente va a cumplir si cuando vos mostrás después que estás haciendo un asado o una reunión social y no estás con el distanciamiento ni ¿Te con el referís a la barbijo? foto del presidente con Moyano? Es una foto que la verdad es poco feliz, porque vos como líder o como presidente sos el ejemplo, y más cuando estás ordenando algo, porque no es que estás sugiriendo yo te cuido y te enseño cómo cuidarte. No, te estoy penalizando que si te agarro en una reunión social con tu familia, rompiste la regla, tenés 1 a 2 años de prisión, vos sos el letrado. Entonces, hay que empatizar con la gente no da más. Hay una crisis fenomenal y vamos a ver, todavía vamos a ver los resultados de esta maldita pandemia, porque realmente esto no se ha visto nunca, pero te digo que cuando pase la ola del tsunami, vamos a ver las cuestiones no solo médicas, psicológicas, que ya las tendríamos que estar tratando. Por eso no era que un grupo asesor solo de infectólogos. Acá tenía que haber una mirada holística, generalizada, donde se pongan en equilibrio los delgados equilibrios para mantener la salud integral de la gente. ¿Perdió una oportunidad ahí el gobierno, Julio? Yo siempre digo que cuando gobernaron los militares perdimos la guerra y cuando gobernaron los economistas dimos en quiebra. Nunca la parte puede imponerse al todo. O sea, la política era la necesidad de armonizar los infectólogos con los psicólogos, con los sociólogos. Tener una concepción holística, como dice el doctor, eso no se dio. Y se impuso el miedo y el autoritarismo. Se tendría que haber delegado mucho más en la responsabilidad, porque nadie se quiere contagiar. Yo además soy persona de riesgo, tengo 78 años, estoy acá por culpa de Facundo, si no, 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 en serio. Pero, digamos, la pelea que tiene uno por no caer en el miedo y encuentra cantidad de gente que lo rodea, que no sale hace mucho tiempo y que arrastra una depresión atroz. Entonces, me parece que no somos conscientes de la responsabilidad de nuestros actos. Lo que dice el doctor es clave. Predicar con el ejemplo es la única manera de hacerlo. Julio, ¿usted convive con el miedo? ¿Convive con el miedo? No, yo no uso miedo, pero es otra cosa. Eso. ¿Usted no usa miedo? No uso miedo. Edgardo, ¿a usted da miedo? Mira, yo creo que hay que ser... Una cosa es el respeto y ser cuidadoso. Otra cosa es el miedo y el terror. Está comprobado que además de paralizarte, cuando vos tenés miedo... ¿El miedo para qué te sirve? O te defendés o huís. Pero el miedo no te concientiza un poco. El miedo te paraliza y además... ¿Pero no te concientiza un poco el miedo? No. A la gente hay que empatizar y hay que convencer. Hay que persuadir, hay que explicarle, bajar el idioma médico al lenguaje común, que la gente entienda cuáles son los riesgos. Ahí se agarró algunos conceptos peronistas. La responsabilidad es la contracara del miedo. Lo que te vuelve consciente es ser responsable. Yo no me saco el barbijo, hay un montón de cosas, trato de no ir al supermercado, hay un montón de cosas. Ahora, eso es mi responsabilidad. Miedo no le tengo, además cierta edad, ¿qué le vas a tener miedo? Digo, ya me divorcié, se me fue el miedo, ya está. A ver, ¿y cómo sigue desde el punto de vista sanitario? Porque hoy volvimos a tener un pequeño repunte
en la ocupación de camas de terapia intensiva. Estaban 64 ayer, se fue a 66. En 1990 estábamos en 1960, claro, ocupadas a nivel país. Se fue, si no me equivoco. Y estamos en 58.3 a nivel nacional y 66.5 a nivel... Perfecto. Tenés las cifras acá, Gerardo. Las voy estudiando todos los días. 58.3 a nivel en estos momentos, nación y 66.5. En estos momentos hay que tener mucho cuidado. Hay tres secuencias epidemiológicas. Pero perdón, ¿todavía hay margen de camas de terapia Cuando vos intensiva? hablas de las camas de terapia intensiva, este es un promedio. Pero obviamente hay ciertos hospitales que pueden tener 90, 100%, pero el sistema trabaja en red. Entonces vos ya tenés que prever a dónde vas a, digamos, derivar esos pacientes para que reciban la atención necesaria. Pero esto, justamente, siempre uno tiene que ir por delante del virus y en medicina lo mejor es la prevención. Y entonces yo tengo que ver de que no me colapse Jujuy, que no me colapsen otros Chaco, que no me colapsen. Y hay 3 momentos secuenciales epidemiológicos que estamos viendo. Posiblemente la ciudad de Buenos Aires, que tiene una meseta en 1.300 casos alta, y tiene un ROC, el R0, que es menor de 1, empiece a bajar. Un mes y medio después va a ser la provincia de Buenos Aires. Pero ojo, porque esto se está nacionalizando y tenemos que prestar atención y sobre todo, vuelvo a insistir, no es solo la cuarentena o el cuidado que tiene que ser inteligente de una vez por todas, sino invirtamos en test. Eso es lo que va a realmente posibilitar acortar los focos de contagio. Antes del cierre, una para cada uno, política y salud. Digo, casi a manera de imaginarnos para adelante, porque entramos en el 2021, un año electoral, va a haber elecciones, sin duda que va a haber elecciones. Marzo de 2021, Julio, ¿qué se imagina? Yo imagino que la dirigencia política argentina, gobierno y oposición, tomen conciencia que en la sociedad reina la desesperanza, que vos encontrás jóvenes y grandes que se quieren ir. La dirigencia política está obligada a devolvernos la idea de un futuro, que es el único espacio en el cual se puede recuperar eso, que es la ilusión de un mundo mejor. La esperanza es una razón de vida. Sin eso es agonizar. Voy a tomar y coincidir con don Julio y voy a decir que desde el punto de vista sanitario transmitamos un mensaje de esperanza. Estamos a fin de año con varias vacunas que pueden ser eficaces y seguras, que posiblemente en el primer trimestre para marzo se puedan aplicar y vamos a salir de esta pandemia. Pero no descuidemos la salud integral de todos. Cifra de recuperados, nuestra manera de cerrar el programa, también a modo de dar un dato de esperanza, ya pueden ponerse los barbijos si quieren, 263.202 recuperados en la Argentina, es la cifra de hoy. La otra cifra, la que hemos dado a lo largo de toda la pandemia, también para mostrar que hay, por supuesto, una luz de esperanza. Mañana a las 22 horas hacemos 4 días, aquí en la pantalla 24. Chau. La mejor información en tus manos. Seguimos en Twitter, a24.com. ¿Querés ahorrar en tus compras? Volvieron los Super Miércoles de Santander. Este miércoles disfruta un 15% de ahorro en farmacias. Hacete débiter. Y si no la tenés, abrí tu cuenta 100% online escaneando este código QR. Queremos ayudarte. Santander. Boost es el suplemento nutricional de Nestlé desarrollado para adultos mayores de 50 años. Aporta 26 vitaminas y minerales y proteína para reforzar la nutrición en esta etapa de la vida. Además es sin sabor, así que podés agregarlo a recetas dulces o saladas. Boost Senior, tu nutrición reforzada. Yo recomiendo tener una oficina RE/MAX porque es la red más importante del país. Porque es el modelo que revolucionó el mercado inmobiliario y cambió la vida de miles de personas. Si querés tener tu empresa sin estar solo, abrí una oficina RE/MAX. Hay una franquicia RE/MAX para vos también. Olés a libertad, a pradera verde, a aire fresco. Deja que la imaginación vuele y te lleve a donde quieras estar. Lava tu ropa con jabón líquido Pradera Verde Tibu. Tibu, hace que el viaje de tu vida empiece desde casa. La Argentina es una gran familia y como toda familia va al supermercado.
Tenemos un emprendimiento gastronómico donde hacemos pizzas y nos ayudó a unirnos como familia. Los productos que necesitamos los conseguimos acá. Bea es básicamente una prolongación de mi casa. Bea, desde hace 50 años somos parte de tu historia. Cocinar con La Serenísima no es lo mismo, porque cuando las papas queman, ellos están ahí, en cocinas, mesas y heladeras, trabajando día y noche para que tus platos rindan más, se vean mejor y sean mucho, mucho más ricos. ¿Quiénes son? Los mejoradores de recetas, multiplicadores de likes, creadores de silencio de lo rica que está la comida. Es más calidad, que te da más sabor y rendimiento. Ellos son los aliados de tu cocina. En Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, contás con nuestra semana de ofertas. Hasta el miércoles 26 de agosto, 50% en la segunda unidad de Coca-Cola y Sprite, 25% en Quilmes Clásica, Budweiser y Stella Artois. Además, canasta Great Value con 8 básicos para tu heladera a 399 pesos. En Walmart, seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no les falte nada. Gran energía. A mi señal parás y mostrás el número 1. ¡Corte! Ahora, quédate quieto. ¡Corte! Va a parar, ¿cierto? Él nunca para. Es Mr. Energizer. Tengo una idea. Energizer Max Plus, nuestra alcalina número 1 de mayor duración. Los colores más lindos los tiene París. El mío lo tiene Otto Will. Viví tu pelo al máximo y sin fronteras con Otto Will. Otto Will, más belleza al mundo. Vivo en París, pero no me olvido de mis raíces. Vuelve la colección más esperada por los fans de las dos ruedas. Motos de leyenda. 12 réplicas de modelos de Honda, Yamaha, Kawasaki y Triumph, entre otras. Escala 1.18 y base expositora para tu vitrina. Junto con cada entrega, una guía con fichas técnicas y la historia de cada moto. Ya está en el kiosco Moto Magia a solo 349 pesos con 90. Colecciones Clarín. Volvieron los Super Miércoles de Santander. Todos los miércoles, un beneficio diferente. Carrefour. Farmacias. Las mejores marcas de indumentaria. Perfumerías. Y combustible. Hacete débiter. Y si no la tenés, abrí tu cuenta 100% online escaneando este código QR. Santander. Nuevo Nescafé tostado y molido, ahora para filtrar, elaborado con granos 100% arábicos, cultivados con respeto y tostados a la perfección, para que disfrutes el placer de un sabor único todos los días. Ahora el café de filtro es Nescafé Gold. Estamos juntos en cada encuentro que tenemos hacia un nuevo destino, que no marca un final, sino un nuevo comienzo, porque sabemos que la meta más importante es siempre la que está por venir. Iveco, nuestra trayectoria también es hacia adelante. Hay cosas que son inevitables, pero en tu casa vos tenés el control. Con Lavandina en Gel Tibu, los gérmenes y las bacterias quedan fuera de tu casa. Con su doble garantía de limpieza y desinfección, controlás sin chorrear ni salpicar. Tibu, el control en forma de gel. La Argentina es una gran familia y como toda familia va al supermercado. Soy Cristina Lai y soy empresaria de chocolates. Elegimos Bea porque encontramos buena calidad, buenas ofertas, ciertos productos que utilizo para mis chocolates como pastas. Encontramos todo acá en Bea. Bea, desde hace 50 años somos parte de tu historia. Taragüí tiene el poder de transformar. Transformar naturaleza en una hierba con cuerpo, rendimiento y un sabor único. Taragüí, el poder de un sabor. Con Globomanía, almorzá y cená todos los días a 199 pesos. Hamburguesa, pizza, sushi y mucho más. Con Globo, disfruta tu comida preferida a solo 199 pesos. Gran energía. A mi señal parás y mostrás el número 1. ¡Corte! Ahora, quédate quieto. ¡Corte! Va a parar, ¿cierto? Él nunca para. Es Mr. Energizer. Tengo una idea. Energizer Max Plus, nuestra alcalina número 1 de mayor duración. Comprar nuestra casa fue una gran decisión. De los nervios y la emoción se me hizo un nudo en la panza, pero la doble acción de Buscapina me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos. Confía en tu panza, confía en Buscapina. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con